Hola, mi nombre es Paola, soy una activista de la vida consciente y como tal en esta ocasión te quiero hablar de cómo enfrenté mis miedos. Somos colaboradores a nivel mundial, estamos colaborando con este despertar de la conciencia, por eso nos estamos mucho atreviendo desde nuestro espacio a contarte esta verdad que es que tú eres co-creador de la realidad y que nosotros somos seres espirituales, un alma con la esencia espiritual y divina en un viaje de la materia. Y en esta ocasión es un tema muy importante porque sé que es algo que afecta totalmente nuestras mentes y nuestro estilo de vida y que te voy a hablar desde el miedo. ¿Cómo enfrenté yo mis miedos? ¿Cómo los enfrenté yo? ¿Y cómo puedes enfrentarlos tú si es un tema que es importante para ti y que creo que sí lo es? Ya hemos vivido todo este último tiempo invadidos con una y otra información del miedo, ya sean guerra, ya sean virus, ya sean cambio climático, ya sean contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos sido ya demasiado invadidos y creo que ya es tiempo de decir basta y empoderarte de tu ser para que te des cuenta que en el fondo o eliges seguir en estas limitaciones del miedo o eliges empoderarte de tu ser real supremo, porque eso es lo que somos y esto es lo que nos está llevando este aprendizaje en esta vida, esta enseñanza, en esta escuela de la vida, para que tú tomes el control sobre tu ser y te empoderes y ya dejes esa limitación, ese condicionamiento que es prácticamente una prueba de manipulación sobre nuestras mentes y por eso es importante que tú te empieces a empoderar ya, no solamente informándote, sino que también haciendo ya de ti una práctica el enfrentar ese miedo que es nada más que una limitación que va creando nuestra mente. Como somos co-creadores, lo dije al principio, somos co-creadores de la realidad. Si tú lo crees, lo vas a crear. Si tú lo hablas, lo difundes, lo piensas, lo estás potenciando. Entonces, eso es lo importante de que tú enfrentes y decidas ahora ya si vas a continuar con esta limitación o te vas a empoderar de tu ser real. Bueno, te cuento que cómo enfrenté mis miedos y a pesar de que como me ves ahora, no soy la que era antes, desde niña fui muy miedosa, te voy a explicar todos los detalles, fui muy, 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 muy miedosa, no dormía en la noche, escuchaba ruidos, por lo tanto estaba muy intranquila, muy agotada también en el día. Obviamente que son cosas que los padres no pueden percibir, sobre todo cuando hay más. En mi caso tenía dos hermanos menores, dos hermanitos menores, después llegó, a los 15 años llegó mi otra hermanita y tenía un hermano mayor. Entonces, yo tenía mucho miedo. Me acuerdo por ser desde chica, cuando tuvimos televisión, cuando tenía 3 o 4 años, recuerdo cuando se empezaban a ver alguna película y salía algo de miedo y yo simplemente cerraba los ojos y miraba para el otro lado. No veía desde entonces. Tenía mucho miedo. No dormía en las noches y transpiraba, me tapaba entera y transpiraba y, no, y lo único que quería que llegara el día para levantarme y pasar esta tortura cuando no podía dormir, que era muy seguido. Varias situaciones, era muy miedosa. Pero ya a partir de mi adolescencia empecé a enfrentar los miedos, buscaba siempre, andaba a la iglesia, busqué a Dios, le pedí a Dios que me ayudara para no tener miedo y encontré podría decirse mucho apoyo, mucha paz cuando empecé a leer un testamento de una iglesia metodista. En otro video lo he reiterado, que fui a la iglesia, a una de las iglesias a buscar, fui con una vecina y empecé a buscar ahí como refugio. Entonces, como en este testamento, por ahí tengo uno cerquita, salía cómo enfrentar el miedo y salían oraciones, yo me puse a orar y eso empezó a adquirir mucha paz en mi ser, mucha tranquilidad, empecé a dormir mejor y entonces de eso ya me empoderé de la fe.
a pesar que no seguí yendo a la iglesia, fui un tiempo, después estuve en otra iglesia, en otra religión, y finalmente ya siendo mamá, eh, también pasé por este tema de los miedos, porque al ser mamá te enfrentas a todas estas inseguridades que hay en el sistema, de que los niños se enferman y que no se sabe por qué, que Dios nos manda las enfermedades y los problemas y la voluntad de Dios, a lo que siempre voy a reiterar que no es así. Entonces ahí ya me enfrenté a ese miedo, que sé que es uno de los miedos más grandes que tenemos las mujeres, de que les pase algo a nuestros hijos. Y yo viendo esta realidad, porque ya había trabajado en una clínica y había hecho mi práctica en una clínica donde veían niños, el piso de los niños siempre estaba lleno, entonces veía esa realidad y no me quedaba otra opción de que tener fe, porque estando en una clínica, y más se sabe en los hospitales, estaba lleno de gente y de seres que estaban enfermos, entonces no le encontraba sentido. Así que simplemente decidí no tener miedo y seguir empoderándome en la fe, que es lo que cada día que se me enfrentó alguna, o tuve que enfrentar alguna montaña, alguna situación, producto de este tema del miedo, alguna decisión que tomar, me seguí empoderando en la fe, firme en la fe, solamente confiando en el bien. Por lo tanto, después iba pasando todas esas situaciones buenas. Ya he contado de que pasé por decretos de médicos que me dijeron que tendría una de mi hija una enfermedad, lo hago todo en comillas porque simplemente yo no creo en eso. Y te respeto si tú lo crees, respeto a todos los que crean, pero yo no, porque yo decido mi vida y estoy traspasando aquí la información de mi testimonio de vida hacia los seres que también decidan hacer este cambio, esta elevación de conciencia o esta amplitud de conciencia, porque siempre la hemos tenido aquí, solamente no lo sabíamos. Entonces yo decido no creer, no creo en las enfermedades, creo que son manifestaciones de nuestra mente, de nuestro que a nivel físico lo manifestamos por emociones que no fueron resueltas. Ya, y por miedos, porque los miedos activan. En el caso de los hijos, en mi situación, activé esta situación que resolví empoderándome con la fe. En unos meses ya todo fue disuelto y se recuperó todo nuevamente, estuvimos todo muy bien. Y así me pasaron situaciones con los trabajos, situaciones de todo lo que vivimos. También está por ahí, me acuerdo que escuché El fin del mundo en el año 2000, que después venía este tema de las guerras mundiales. O sea, es una infinidad de cuentos que nos han metido. Entonces yo decidí simplemente tener fe en los asaltos. Bueno, me robaban antes de saber toda esta verdad, me robaron y yo le preguntaba a Dios que qué pasaba, pero siempre que pasó eso, yo acepto y me responsabilizo que yo estaba vibrando en esa, ese plano mental, en esa co-creación. Yo estaba vibrando ahí, a ese nivel de creer que me podían robar, me robaban, de creer que podía pasar algo y pasaba. Entonces todo después me llevaba a empoderarme. Yo decía, no puedo estar viviendo con miedo, no puedo estar viviendo esta situación, esto no está bien, porque como había hecho una promesa y un propósito con Dios, seguía en esa línea de seguir con la fe. Entonces así fui traspasando los miedos, los miedos, los miedos, los miedos, los miedos. Después ya cuando tenía estas dudas de la enfermedad, yo decía, bueno, Dios, ¿por qué pasan todas estas cosas? Guerras, qué sé yo, catástrofes y todo, y más encima tenemos la enfermedad. ¿Qué culpa? ¿Qué hemos hecho nosotros? Yo no creo que eso esté correcto. Y ahí fue que después yo manifesté un problema. Ya había manifestado varias cosas que había resuelto con las hierbas, y lo he comentado también, pero que un quiste, un tumor, me hizo de lleno enfrentarme a una operación. Y ahí me enfrenté a este tema del miedo que todos tienen a la muerte. Y yo dije, no, es que si me voy a morir, me muero tal cual, pero no voy a pasar por todo este agobio y voy a seguir teniendo fe, voy a ser consecuente, voy a ser coherente con el aprendizaje que le he traspasado a mis hijos. Siempre les hablaba de tener fe, eh,
con seguir firme, entonces voy a ser consecuente. Y así lo hice. Y resulta que seguí todas las señales porque se te abre así, se te abren los campos. Están siempre abiertos, la información siempre está, pero somos nosotros que no los vemos. ¿Por qué? Porque estamos distraídos en todas estas noticieros, en toda esta información, en toda la bulla, en las labores que tenemos que cumplir día a día. Estamos distraídos de esa esencia que está siempre en nosotros. Así es que de ahí ya he contado el testimonio de cómo recuperé mi salud en menos de 3 meses. Ya no tenía el bulto que me dolía acá. Estas manifestaciones de callar, guardar silencio. Entonces ya me sentía agobiada y estaba sintiendo los cambios, pero no había sido firme en hacerlo, ni todavía no había encontrado toda esta verdad. Así que ahí me enfrenté, me recuperé y de ahí con mayor razón desde principios del 2010, cuando me dieron el alta, me empoderé más de seguir firme en no caer y no distraerme y seguir firme en la fe, en la certeza del bien, difundiendo a otros cómo recuperar la salud rápidamente. Me puse a estudiar varias cosas, medicina suprema, entre otros, ahí ya me hablaban de las energías, de cómo, por qué, a través del péndulo, a través de la radiestesia, ya había tenido conocimiento de la energía, la meditación, y para mí siempre fue la oración, entonces por lo tanto yo me dediqué a difundir lo natural y la hierba, que era lo más accesible para la gente mentalmente, porque si yo llegaba de lleno a decir, oye, tú estás creando tu realidad, no me hacían caso. Pero sí les hablaba de que esto era de una manifestación emocional, porque en el 2010 me llegaba mucha información, dentro de eso las enfermedades y sus manifestaciones emocionales. Hay libros de eso, los pueden buscar, yo sé que se pueden encontrar en YouTube, audiolibros de la metafísica también, y bueno, así sucesivamente. Así es que en el fondo vivir sin miedo ha sido mi lema. ¿Por qué? Porque para mí no era viable la otra opción de estar pasando dificultades, carencias. Siempre decía, cuando alguien me decía, oye, pero si pasa algo, yo decía, bueno, cuando pase, ahí veré qué hago. Pero antes no voy a empezar a preocuparme, lo encuentro totalmente ilógico. Eso fue cuando me decretaron que también tenía escoliosis, que a los 40 años iba a estar doblada, según el mismo un médico, un doctor que me había dicho que me hice examen y todo, y cuando me dijo que tenía 3 desviaciones y que tenía escoliosis, y yo le pregunté qué pasaba con eso, y me dijo, no, es que a los 40 años vas a estar doblado. Y bueno, ahí decidí, cuando tenía entre 19 y 20 años, que primero me empecé a hacer tratamiento de angustia, pero dije, no, no puedo estar con esa preocupación, veré a los 40 años qué hago. Y sigo con fe. Así que esa es mi sugerencia, es decidir o vivo de esta forma, agobiado, limitado, escuchando que ya parece un chiste el sistema y que todos los días nos están metiendo miedo. Ojo que yo no veo noticias, pero tarde o temprano igual me entero de alguna situación. No veo noticias. Desde el 2010 empecé a apagar la televisión, solamente me enfoco en cosas positivas. ¿Por qué? Porque entendiendo de que somos co-creadores de la realidad, si tú estás viendo una noticia negativa constantemente, vas a tener, esto te va a vibrar a ti. Y es por eso que mucha gente manifiesta, cuando pasó un show mediático hace un par de años, mucha gente manifestó los síntomas del show que le estaban dando, porque a pesar de ser deportistas, mucho y comer saludable, el miedo lo tenían acá. Entonces, esto va más allá de una alimentación saludable, va más allá de tomar hierba, más allá de todo. Es esto, la mente que domina el cuerpo. Y que yo creo que con el tiempo va a ser lo que vamos más a tener que empoderar. Y en este tiempo lo estamos empoderando. Porque, como expliqué en la noche oscura del ego en uno de los videos, me he enterado de que ahora, en estos precisos momentos, somos muchos seres que pasamos como enfrentarnos al peor miedo. Nos tocaba dar un paso más porque estábamos como en la zona de falsa comodidad, todavía nos faltaba dar un paso, entonces teníamos que empoderarnos enfrentando el peor miedo. Muchos lo estaban enfrentando desde la carencia, otros de plano espiritual.
Entonces, finalmente siempre lo estábamos creando porque está en el subconsciente. Y aunque tuviéramos todo este empoderamiento de hacer el camino diferente y todo, igual nos estábamos limitando con creer que había algo que nos podía hacer daño. Y eso no es real. Sobre ti, sobre tu ser, sobre tu mente, eres tú libre, libre soberano. Tú eres creador, co-creador con la fuente divina. Tú eres un co-creador y creador con la fuente divina. Estás en este plano divino y supremo donde estás habitando. Eres una conciencia, superconciencia, creadora con el resto. Así que no dudes, esa es mi sugerencia de cómo enfrentar el miedo. Ve que han sido años hacia atrás, todos los que están escuchando van a recordar que se iba a acabar el mundo en el año 2000, que iba a haber un maremoto, que iba a haber un terremoto, que la falla de San Andrés, que a ver más que la capa de ozono, que no había que tomar el sol, que el cambio climático, que los virus, que los resfríos, que las enfermedades han aumentado, que esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro, que el volcán, si no es un volcán, es un maremoto, si no es la sequía y después las inundaciones. O sea, por favor, despierta, date cuenta de que a modo de un juego de prueba o de una enseñanza ve que están siempre condicionando y limitando tu esencia. Eres tú el que decide, eres tú el que decide, nadie más que tú decides cómo vas a vivir. O vives con este ser limitado y te aseguro que ahora remesón de piso que se está haciendo a nivel individual y a nivel humanitario es para que nos empoderemos del ser real que somos y que siempre fuimos. Por alguna razón lo olvidamos, nos pusimos un velo o nos pusieron un velo, pero nuestra esencia de amor siempre estaba ahí para despertarnos. Así que te sugiero, o sigues viviendo con este miedo mediático y creando esa realidad, o te empoderas y creas la verdadera esencia real que somos. Somos saludables, somos seres de amor, somos seres de luz, somos seres de abundancia, de prosperidad, somos compañeros, somos empáticos, somos todos co-creadores con todo. Somos uno en la fuente de amor, somos un campo energético vibracional, vivimos en esta bendita naturaleza que es el paraíso al que vinimos aquí a cuidar, no a destruir. Elige tu camino y fortalécelo desde el amor y desde la fe. Mi sugerencia es, y mi experiencia es que decidí no vivir con miedo, no vivir con miedo, porque en este último tiempo, en donde nos tuvimos que empoderar muchos seres y he estado en contacto con muchos, no solamente a nivel de país, sino que en el extranjero, nos empoderamos y cada uno de ellos está sacando toda su fortaleza para ser colaboradores de esta verdad, para decirte que despierte tu esencia divina. Ni siquiera tienes que protegerte, porque en tu esencia real todo el bien ya está. Que estés muy bien. Supera el miedo y lo superas con amor.